Bueno, el día de hoy quería hacer un video acerca de cómo hacer de manera correcta, de manera persuasiva, un buen alegato de conclusión. Un alegato de conclusión que permita tener una pequeñísima cuota de éxito en la sentencia. Porque es que cuando va uno, hablo de los procesos civiles, cuando va uno, no penal, sino en el tema civil, cuando va uno ya a los alegatos de conclusión, quiere decir que ya se surtieron todas las demás etapas del proceso. La del 372, la del 373, o si es la concentrada del 392, donde se practican todas las pruebas, o la que por expresa remisión del 443 remite al 392 cuando es de mínima cuantía el ejecutivo, o porque se hayan practicado, porque se trate de las dos audiencias, pero finalmente son las mismas, 372 y 373. O sea, quiere decir que en ese estado de la audiencia ya se ha surtido toda la etapa probatoria y está ahí al puntico. Normalmente lo que hacen los jueces es que dividen el proceso en varias audiencias, lo que les permite a ellos tener una visión panorámica del proceso y de las pruebas y de saber más o menos para dónde va. Algunos doctrinantes tienen una teoría pues que es medianamente cierta, y es que cuando el juez llega a los alegatos de conclusión ya tiene la sentencia. O sea, escucha al abogado por escucharlo a ver qué cosa interesante dice por ahí, pero ya tiene la sentencia porque ya tiene las pruebas y ya sabe para dónde van las cosas. Entonces ahí es donde algunos profesionales del derecho, porque casi la mayoría nos creemos sabiondos en nuestro propio conocimiento, pero a veces ignoramos que hay personas que de pronto saben un poquitico más que nosotros y nos pueden guiar. Entonces, en ese punto de la audiencia, lo que hace el 99.9, bueno, el 99, yo creo que hay un 1%, yo lo digo desde la práctica, porque he visto no muchos, he visto demasiados alegatos de conclusión. Y he tenido la oportunidad de ver abogados que lo hacen bien, regular, malo y pésimo, como decía el profesor Girafales, ¿sí? Entonces uno se da cuenta y empieza a encontrar ciertos patrones. Aparte que he leído bastante sobre el asunto y sobre otros asuntos, pues he podido encontrar que hay unos buenos alegatos y hay unos malos alegatos. Entre los malos alegatos están aquellos que voy a hablar de lo que no se debe hacer. Y es contarle al juez nuevamente todo lo que está en el expediente. Eso no se debe hacer. Porque si a usted le dan 20 minutos para que usted defienda, esos 20 minutos para defender su tesis. Porque a mí, bueno, vamos a las teorías de la tesis, antitesis y síntesis. Entonces tenemos la tesis, que sería la demanda, antitesis, que sería la contestación, y la bendita síntesis, que sería la sentencia, ¿sí? Que es la posición del juez. Entonces, si a usted le dan 20 minutos para exponer su tesis o su antítesis, pues no es para decirle al juez que ahí está la demanda, que ahí están las pruebas, no, porque ya sabe que están ahí. De hecho, algunas las practicó él mismo, como los testimonios. He visto unos alegatos muy buenos de algunos abogados, especialmente vi uno hace muy poco que me causó una curiosidad, dije, muy razonable, y lo hizo más o menos de esta manera que yo les puedo compartir a ustedes. De hecho, nos presentó unas diapositivas, pidió autorización virtual, dio sus diapositivas y nos mostró y nos dijo, mire, estas son las pruebas que tengo, ¿cierto? Muy en 2 minutos dijo, mire, esta es la demanda, esta es la pretensión, en esto se fundamentó la pretensión, esta es la contestación y en esto se fundamenta la contestación. El problema jurídico es este. En 2 minutos dijo eso. Solo 2 minutos dijo eso. Perfecto, eso ya lo teníamos claro. Yo pensé que se iba a regar, pero no. Y a partir de allí
que es lo que yo también aconsejo, que he podido encontrar esos puntos cardinales en los alegatos de conclusión, empezó a hacer un razonamiento de las pruebas y empezó a decir por qué esta prueba reforzaba su tesis, por qué esta prueba reforzaba su tesis, por qué esta otra prueba reforzaba su tesis, y esta, y esta, y esta, y empezó como a poner los peldaños, a armar el rompecabezas, para finalmente decirle al juez que su tesis tenía razón, porque estaba soportada en estas pruebas. Y empezó a encontrarle, luego a partir de ahí se trasladó a la otra extremo y empieza a contar todo lo que desvirtuaba la tesis contraria. Entonces decía, mire, es que esta parte no concuerda, esto no concuerda, la prueba que se aportó para esto no concuerda. Entonces comienza a generar dudas. Y si es el caso de que, por ejemplo, el juez, la juez, lo que sea, el operador de justicia, empieza a prestarle atención, porque normalmente cuando el abogado está hablando, como el juez ya tiene la sentencia, pues no le presta mucha atención, pero entonces empieza a mirar el razonamiento probatorio. El juez lo tiene algo muy claro, y es que tiene que haber un principio de congruencia, ¿sí? Y entonces está la sentencia, y la sentencia tiene que estar fundamentada en las pruebas. Y si hay un buen razonamiento probatorio, que ya lo tiene claro, pero ¿qué pasa cuando él ya tiene preparada la sentencia y resulta que el razonamiento probatorio como que no le cuadra con el que le está diciendo el abogado? Entonces dice, aquí hay dudas, y si yo no miro esto, es posible que el superior lo vea. Y entonces comienza a generar. Y entonces, en ese punto, cuando ya hizo toda la expuso todo lo de sus pruebas, que es muy concreto, de por qué, y por qué, y por qué, y por qué la otra tesis no está debidamente soportada, o por qué lo que sea, ahí entra un fundamento normativo. Y dice, mire, es que esto, por el fundamento normativo de por qué la decisión debe ser a su favor y cuáles son las normas específicas que le permiten a usted acceder a esa pretensión o a esa excepción, o por qué su excepción tiene razón. Y luego que tiene el fundamento normativo, le dice, mire, es que aquí hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, emitida en tal fecha, que dice que esto y esto y esto es así. Y entonces, ese tipo de, de alegatos son muy certeros, muy certeros. Porque aunque el juez, que en el argot popular dice que ya lleva la sentencia ese día, y que muchas veces ni le presta, es posible que cuando se le den estos alegatos de conclusión, el juez empieza a dudar. Y entonces suspende la audiencia. Y entonces muchas de las veces emite el sentido del fallo. Porque el sentido del fallo le permite variar la decisión. Hay unas decisiones de la Corte Suprema que dice que el juez no está atado totalmente al sentido del fallo. Entonces, en este punto es importante lo que les menciono. He visto muchos alegatos de conclusión. He visto buenos, regulares, malos y pésimos. Para destacar los que he visto buenos, unos pocos, puedo destacar esos puntos. Uno, no se debe recapitular lo que está en la demanda porque ya lo conoce el juez. Únicamente lo que fue objeto de la demanda, la contestación y el problema que hay que resolver. Un razonamiento en las pruebas, qué fue lo que se logró probar, qué fue lo que está, cuáles son las pruebas que sustentan su tesis. Obviamente no va a ser la del contrario por estrategia jurídica, pero las suyas. ¿Por qué la otra parte no logró demostrar lo que quería demostrar? ¿Cuáles son las pruebas que dicen eso? Finalmente, la norma que le permite a usted acceder a las pretensiones o a las excepciones, o que tenga razón en las excepciones, y un buen fundamento jurisprudencial que le diga por qué usted sí tiene. No ponerse a decir a cosas que no tienen nada que ver. Hay abogados, con el mayor de los respetos de mis colegas, pero hay abogados que se comienzan a mencionar un poco de cosas que no eran ni del proceso, que cosas que no tienen nada que ver, hacer comentarios de lo que al abogado le parece. No,
el alegato tiene que tener un fundamento normativo, un fundamento probatorio, normativo y jurisprudencial. Para usted tener un buen éxito en su alegato de conclusión. ¿Sí? Entonces, y aunque algunos abogados consideran que el alegato, eso está, mejor dicho, de sobra, eso para qué si el juez ya sabe, no es tan cierto. He visto casos en que el juez ha tenido que suspender la audiencia y ha tenido que revisar y ha tenido que emitir un sentido del fallo porque el alegato lo dejó sentado. Entonces, son cosas puntuales para tener en cuenta del alegato.